Producciones Mavor 15 y Ala Records presentan razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Cuando se corta un rectángulo por su diagonal, se obtienen dos triángulos rectángulos. Las características principales de los triángulos rectángulos son: tienen un ángulo recto, o sea, de 90 grados. Los dos lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos. El lado mayor se llama hipotenusa. Dos triángulos rectángulos pueden tener sus ángulos internos de la misma amplitud, aunque sus lados no midan lo mismo. Cuando esto sucede, resulta que al calcular el cociente entre dos lados cualesquiera de un mismo triángulo, por ejemplo, A y B, el resultado es el mismo que si divides los lados correspondientes en el otro triángulo, por ejemplo, A1 y B1, o A2 y B2. Para evitar confusiones, de los dos lados que forman el ángulo agudo tomado como referencia, el mayor es la hipotenusa, al otro se le llama cateto adyacente, y el lado que sobra es el cateto opuesto. Si se toma el otro ángulo, pasa lo mismo. De los dos lados que forman el ángulo beta, el mayor es la hipotenusa, el otro es el cateto adyacente, y el que sobra es el cateto opuesto. Las 6 posibles relaciones que se pueden formar con los lados se llaman razones trigonométricas. Las 3 primeras son las razones fundamentales. Las otras 3 son razones recíprocas y se definen de la siguiente forma. No manches, ¿y cómo vamos a aprender eso? Los invito a ver la siguiente situación. Don Ruco, deme una coca. Perdón, que me dé una coca. Para memorizar las razones seno, coseno y tangente, recuerda la anécdota del borracho. Coca. Las razones recíprocas, cosecante, secante y cotangente, se obtienen invirtiendo los valores de las anteriores. ¿Quién me explica para qué sirven y cómo se usan esas tales razones trigonométricas? Sirven para medir longitudes de difícil acceso o distancias muy grandes que no se pueden medir directamente. ¿Acaso se puede calcular la altura de la pirámide? ¿Mm? Claro, se dibuja un triángulo rectángulo. Se mide el ángulo en esta esquina obteniendo 53.13 grados. En relación a él, la base de 107.625 metros es el cateto adyacente y la altura A es el cateto opuesto. Recordamos cómo el borrachito define las razones seno, coseno y tangente. Coca. Y elegimos aquella que contenga los 3 datos que queremos relacionar: el ángulo, el cateto opuesto A y el cateto adyacente. En este caso es la tangente. Sustituimos
Tangente de 53.13 grados es igual a A sobre 107.625. Despejamos la A pasando 107.625 multiplicando y se resuelve. La altura son 143.5 metros. A mi compadre Aristarco se le ocurrió calcular la distancia de la Tierra al Sol. Esperó a que la Luna estuviera en cuarto creciente porque en ese momento la línea Tierra-Luna y la línea Luna-Sol forman un ángulo de 90 grados. Después midió el ángulo entre la Luna, la Tierra y el Sol, obteniendo 87 grados. En relación al ángulo de 87 grados, la línea Tierra-Luna es el cateto adyacente. La línea Tierra-Sol es la hipotenusa. Retomando la anécdota del borracho, recuerdo que seno, coseno y tangente se definen como co, i, ca, i, coca. Elegí el coseno porque esa razón relaciona los datos del problema. Coseno de 87 grados es igual a la distancia Tierra-Luna entre la distancia Tierra-Sol. Despejando la distancia de la Tierra al Sol, queda Tierra-Luna entre coseno de 87, con lo que se obtuvo que la distancia de la Tierra al Sol es de 19.1 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Ese resultado aproximaba la distancia Tierra-Sol a poco menos de 8 millones de kilómetros. El valor aceptado actualmente es de unos 150 millones de kilómetros. Esta gran diferencia se debe a que el ángulo real es de aproximadamente 89 grados 50 minutos. Esa pequeña diferencia de 2 grados 50 minutos se tradujo en una gran diferencia en la distancia real. En general, para resolver triángulos rectángulos se necesitan las razones seno, coseno y tangente. Por ejemplo, para este triángulo, en donde los datos son el ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa, se puede elegir el seno. Para este otro triángulo, nuestros datos son cateto adyacente, hipotenusa y ángulo. Por lo tanto, se elige el coseno. Y para este triángulo se elige la tangente porque los datos son el ángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Esto es todo por el momento. A nombre de todo el equipo, les damos las gracias por acompañarnos. Hasta el próximo video.